estar hablando sobre valuación de inversiones en otras empresas, VPP, valor patrimonial proporcional. Para ello contamos hoy con la grata presencia de la licenciada Dalma Fleitas. Les voy a comentar un poquitito el perfil de la licenciada. Ella es especialista en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 10 años de experiencia en auditoría externa, consultor impositivo y de procedimientos internos. Es docente de posgrado en normas internacionales de información financiera, auditoría externa, reforma tributaria. Además, es perito contador ante la Corte Suprema de Justicia y auditor externo habilitado ante la SED, CEPRELAT, entre otros. Bienvenida nuevamente, licenciada Dalma, porque no sé si me pudieron escuchar anteriormente, así que qué gusto tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias, estoy súper encantada de estar con ustedes y compartir sobre este tema. Y bueno, a las órdenes. Excelente. Tenemos aquí unas cuantas preguntitas que ya fuimos preparando también, que queremos hacerte. Así que bueno, recuerden también que al finalizar tendremos el sorteo de este hermoso termo artesanal. Ella nos va a acompañar aquí durante todo el programa para ir queriendo participar y así también poder ganarse este hermoso termo. Además, nos encantaría saber desde dónde nos están viendo. Vayan comentándonos un poquitito, así podemos saludar también, digo bien, a sus ciudades. Empezamos nosotros con nuestro tema de hoy, evaluación de inversiones en otras empresas. ¿Qué son las entidades, personas o partes relacionadas según las normas de contabilidad? Si podría explicarnos un poquitito, licenciada Dalma. Sí, las normas de contabilidad determinan criterios contables que deben usar las entidades cuando posean inversiones en otras empresas. Ahora, hay diferentes maneras, diferentes criterios que aplican para cada caso. Entonces nosotros hoy vamos a hablar un poquitito la base fundamental para determinar qué criterio le corresponde a cada entidad en cada situación es saber el nivel de relación que tiene una empresa con otra y el control o influencia significativa que tiene también sobre la emisora. Entonces, para anotarnos un poquitito conceptos básicos ya podemos apuntar eso, ¿verdad? Tenemos que saber diferenciar si existe control o si solo existe influencia significativa y en el menor de los casos cuando no existe ni control ni influencia significativa. Entonces son tres posibilidades y vamos a ir viendo también en qué caso es el que podemos usar el BPP, ¿sí? Las partes relacionadas, vamos a empezar con el concepto básico, ¿verdad? ¿Cuándo existe vínculo? Cuando existe vínculo ya sea en los documentos o simplemente en el poder de decisión que tiene uno sobre la otra empresa. Ejemplo de una relación, de una parte relacionada a través de los documentos es cuando somos accionistas en la empresa. Tenemos 20%, 50% o más del 50% de las acciones es nuestra parte relacionada, ¿sí? Otro tipo de partes relacionadas que es más bien implícito, no es expreso. Por ejemplo, si yo como entidad, empresa paraguaya, elaboro un producto y no tengo sucursal ni establecimiento permanente en Argentina, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo, a través de un contrato, trabajo con un distribuidor exclusivo que prácticamente domina y maneja toda mi cartera de clientes en la Argentina. ¿Por qué habría un cierto nexo de relación entre ambas empresas si yo no soy accionista de esa empresa? Sucede que yo tengo una dependencia significativa de esa entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque prácticamente dependo mucho de su predisposición o de su interés de seguir trabajando conmigo para que yo siga vendiendo en ese territorio. ¿Está bien? Bueno, entonces la norma internacional de información financiera clasifica en 4 posibilidades, ¿sí? Cuando existe control total, digamos que se le llama empresa subsidiaria. ¿Está bien? También para anotar. Influencia significativa, cuando solamente existe una influencia significativa, no llegamos a controlar totalmente la empresa, somos su asociada, ¿sí?
Sin embargo, cuando yo tengo sucursal, representación o establecimiento permanente, es mi sucursal, ¿verdad? Tengo sucursal, esa es la relación que tengo con esa entidad. Y también existe una cuarta posibilidad, que es cuando controlamos el negocio 50-50. Es decir, ninguno de los dos tiene el poder de decisión, ni el control, ni la influencia necesaria para subirse sobre las decisiones del otro. Tenemos que estar unánimes en la toma de decisiones. Ese es para cierto tipo de negocios más bien. Bueno, entonces, es un poquito el desglose de lo que representa una parte de una empresa como parte relacionada, y las clasificaciones que se le puede dar dependen mucho del nivel de control o el nivel de influencia que posea el licenciado. Excelente, licenciada Dalma. Súper clara la explicación. ¿Y entidad participada, asociada, controlada o subsidiaria? ¿Cuál es la diferencia? Queremos entender un poquitito, por favor. Sí, y justamente las normas internacionales incluyen estos parámetros que son cuantitativos y cualitativos, que habíamos mencionado recientemente, ¿sí? Los cuantitativos es la cantidad de acciones que yo tengo en la otra empresa. Y el cualitativo es realmente, en la práctica, el nivel de influencia que puedo ejercer por diferentes vías, no necesariamente siendo accionista principal ni mayoritario. Puedo ejercer influencia si mis accionistas de mi empresa son los directores en la otra. Y yo apenas tengo el 20% de las acciones, pero estoy en el directorio de la otra empresa. Obviamente que mis intereses van a influir significativamente en la toma de decisiones de la otra empresa. Entonces, ese ejemplo es, no tengo influencia significativa o control si voy a mirar mis acciones, la cantidad de acciones que tengo. Pero en la realidad existen otros elementos de cualidad, por eso se le dice cualitativo, no son números, sino que se evidencia que existe el control, ¿sí? Entonces, va a depender del control o la influencia para calificar si una empresa es participada, asociada o subsidiaria. Nada más esa es la diferencia entre estos términos, el nivel de control, de influencia o cuando no existe control, ¿sí? Muy bien, perfecto, licenciada, muchas gracias. ¿Y cuando no existe control ni influencia significativa, por ejemplo? Sí, las normas de información financiera hablan de temas, ¿sí? Vamos a hablar de los elementos cuantitativos, que es el porcentaje de participación que tengo en la nómina de accionistas de la empresa donde compré las acciones. Dice la norma que si mi participación no supera el 20%, yo no tengo ni siquiera influencia significativa y mucho menos control, porque el control es un nivel más elevado que la influencia significativa, ¿se entiende? Entonces, cuando existe control, tengo que tener más del 50% de las acciones. Si tengo influencia significativa, tengo que tener más del 20% de las acciones. Entonces, a tu pregunta, ¿cuándo no existe ninguno de los dos? Cuando mi participación en las acciones de la otra empresa no supera ni siquiera 20%. Ese es el apunte que podemos hacer con respecto a cuando no existe control ni influencia. Mis acciones no superan el 20% de la emisora. ¿Está bien? Excelente, perfecto. ¿Y cómo se presenta, por ejemplo, en los estados financieros? Sí, justamente ustedes están viendo en pantalla un resumen que les preparé para el aprendizaje visual, ¿verdad? Porque muchos tenemos más fuerza en el aprendizaje auditivo, otros en el visual, otros combinados, ¿verdad? Para que este tema se nos quede, nos sea de provecho también este tiempo que le vamos a dedicar a mirar en la charla, ¿verdad? Entonces, en la primera línea tenemos, ¿verdad? Cuando ¿cómo les digo? La participación es menor al 20%, los estados financieros se presentan de forma separada, ¿sí? Porque hay que también recordar, entre paréntesis, que la norma de contabilidad o de información financiera, como ahora es su nombre, ¿verdad? Existen normas específicas para cuando las partes relacionadas deban de presentar su estado financiero por separado, es decir, cada uno independiente, como siempre, y cuando es necesario que junten o consoliden su estado financiero, ¿sí?
Entonces, a tu pregunta, solamente cuando yo no supero el 20% de las acciones, no pasa por mi mente consolidar los estados financieros ni la norma que rige mi profesión, que es la norma contable, no las normas fiscales, por cierto. Entonces, no me exigen que yo haga la consolidación, simplemente puedo registrar la contabilidad al costo de adquisición de las acciones o al valor neto de realización BNR, que está por ahí en la abreviatura, ¿verdad? ¿Cómo yo decido, puedo dejar nomás al costo o uso BNR? ¿De qué depende? Depende de si tengo precios, ¿verdad? Si puedo determinar de forma fiable o con confianza y certera, él está dispuesto a pagar el mercado por las acciones que yo tengo, ¿sí? Si no existen precios fiables que puedan determinar de dónde yo saco el valor de mercado que le quiero agregar al valor de costo de mis acciones, no uso BNR, me quedo con el valor histórico o al costo de adquisición, es decir, lo que yo pagué en su momento y se quedó ahí, ¿verdad? Y al momento de vender vamos a ver quién da más, ¿verdad? Si el mercado paga más o me pagan por debajo o bajo la par se le llama, ¿verdad? Cuando vendes tus acciones debajo del valor que vos compraste. A la par se llama cuando vendes al mismo precio y sobre la par cuando vendes más alto. Entonces, en conclusión, miremos la primera línea de nuestra tabla y esa es la respuesta a este tercer punto que habla de cómo se presentan los estados financieros. Entonces, separados y la entidad va a tener que ver si es al costo o al valor razonable. Muy bien, licenciada, excelente. ¿Y cómo se denomina cuando el nivel de control o de influencia supera el 20%? Para ver un poquitito esa diferencia. Sí, entonces ahí ya empezamos con el primer escalón de control o influencia. Se la llama empresa asociada. Entonces, si yo tengo acciones en otra empresa y mis acciones superan desde el 20% para arriba, es una empresa, es mi asociada, ¿sí? Es mi relacionada al nivel asociada, es lo que le determina la norma, ¿sí? Entonces, hasta del 20 hasta el 50% de participación llamamos ya influencia significativa. Dijimos que influencia significativa es más bajo que control total, ¿verdad? Entonces ya estamos en el primer escalón. Para tener influencia significativa, que no es todavía un control absoluto, pero yo puedo mover todavía mis piezas para que se decida lo que está en mis intereses. Por ejemplo, si yo tengo 40% de las acciones nomás en la parte cuantitativa y en la parte cualitativa el otro accionista es mi dupla de negocios en otra empresa, ¿se entiende? Entonces nosotros podemos coordinar para que esa persona vote a favor de mis decisiones y con la suma de su 20% de acciones ya nos subimos sobre el resto, ¿está bien? Yo siempre uso palabras comunes, ¿verdad? Porque muchas veces el verseo y las palabras que están en la norma a veces desconectan la atención, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de superar la cantidad de acciones y llegar a la mayoría en realidad, ¿verdad? Entonces, como resumen, vos me preguntaste si supera el 20%, ¿cómo le denomina la norma? Le denomina asociada, ¿sí? Perfecto, muchísimas gracias. Estamos aprendiendo muchísimo, licenciada. Aquí ya estoy viendo varias preguntitas de la querida audiencia también que en breve vamos a estar realizando. ¿Cómo se presentan los estados financieros de una asociada, por ejemplo? En el caso de la asociada, ya tenemos tres métodos o tres criterios por el cual tenemos que pasar. También habla del reconocimiento inicial, ahí ustedes pueden ver en el gráfico, la opción 2 es al costo, dice, o al BPP o al BNR, ¿sí? Entonces son tres opciones que tenemos cuando llegamos a ser asociados, o sea, pasamos el 20% de las acciones. Es al costo, al BPP
o al valor razonable, ¿sí? En este nivel, cuando soy asociada o pasa el 20%, la verdad que no es opción quedarme con el valor al costo. Ese es solamente le puse ahí porque es la medición o reconocimiento inicial. Obviamente que cuando yo estoy comprando, lo único que me queda es poner el valor de lo que yo pagué. Después, con el tiempo, voy a ver dos cosas. ¿Cuánta utilidad está generando la empresa? Y después nos distribuimos y capitalizamos. Entonces, esa inversión que yo pagué 100, que es el capital inicial aportado, va a ir subiendo. Ese es el VPP. Valor patrimonial proporcional, valor patrimonial de la emisora, donde yo puse mi capital, yo puse ahí como accionista y forma parte de la línea de capital del patrimonio neto 100 unidades monetarias. El primer año genera una ganancia, vamos a suponer que yo soy el propietario del 50% de las acciones, ¿verdad? Entonces el primer año genera una ganancia de 100. Entonces, mi inversión que me costó 100, hoy me está valiendo 150 según la contabilidad de la emisora. Ese es el VPP. Y es el más usado. ¿Por qué? Porque es sobre aspectos cuantitativos. O sea, me muestra los números de su contabilidad y yo automáticamente ya tengo que actualizar el valor de mis inversiones. ¿Y por qué es el más usado? Porque no necesito más. Yo tengo el balance de la emisora y hago el porcentaje de cuánto me toca a mí y ya le aumento el valor en mi contabilidad, en mi activo, en largo plazo, ¿verdad? ¿Cuál es la menos usada? El BNR. ¿Por qué? Valor neto de realización o valor de mercado menos gastos necesarios para la puesta a disposición de esa venta, ¿verdad? ¿Por qué es menos usual el uso del BNR? Porque no todas las empresas cotizan en bolsa. Y cuando la empresa cotiza en bolsa, es fiable y confiable el precio que me está pasando la casa de bolsa de cuánto están dispuestos a pagar por mis acciones. Entonces es más confiable y yo puedo agarrar esos números y ponerle un valor más alto a mi activo. ¿Qué pasa si la casa de bolsa me dice, sabes que el escándalo que hubo en aduana la semana pasada hizo que tus acciones bajen de valor? Ahí yo tengo que hacer a la inversa. En vez de aumentar de valor, tengo que ya castigar esa probabilidad de que el mercado me va a pagar menos para que yo salga de... Ejemplo, hubo varios casos, exportadoras pujantes de carne, ¿verdad? En donde se pagaba hasta 2, hasta 3 veces también para poder comprar las acciones. Ese es cuando me van a vender sobre la par, ¿verdad? Pero yo estoy dispuesto a pagar porque sé de la rentabilidad del negocio y del futuro también en próximos años. Pero bueno, vino un escándalo de la aflatosa o de carne de contrabando del Brasil. Entonces ahí los mercados de Rusia empezaron, espera nomás, voy a cancelar mi pedido hasta que esto se aclare. Entonces las utilidades bajaron y muchas veces ni siquiera hace falta que las utilidades vayan bajando. La gente nomás empieza ya a especular que se va a ir abajo, entonces los accionistas empiezan a sacar su oferta de vender a toda costa sus acciones. Y en esas situaciones es donde yo puedo conseguir un precio por debajo de lo que pague. Porque el mercado, lo que siempre escuchamos, la especulación hace mucho daño, ¿verdad? Entonces la especulación en el mercado y por el escándalo ocurrido se entiende que va a bajar las acciones. También en un banco llegó a pasar que el BCP le fiscaliza. Y las personas que no entienden la figura de la previsión por incobrables, ¿verdad? Es la que van a decir, el banco salió con pérdida en su estado de resultados, yo me largo, yo me voy, vendo, ¿sí? Pero en realidad lo que pasó es que, bueno, no es un tema menor, es también para alertarse. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la figura de las previsiones por incobrables que demuestran realmente si la cartera de crédito es sano? Es decir, si están pagando, o yo di nomás los préstamos y al final va a ser pérdida. Entonces, la previsión, su función es empezar a determinar ya el gasto que se espera que voy a tener como pérdida por no cobrar cierta plata que entregue. Bueno,
El BCP es muy estricto en ese sentido y tiene todito parametrizado. Lo que encontraron en su fiscalización es que había créditos que ya estaban en mora o de dudoso cobro que no se previsionaron. Entonces viene la fiscalización y le dice, mira, este es tu déficit por previsiones, reconoce ahora. Rectificaron los estados financieros y ahí le llevó a bajar su ganancia a un nivel escandaloso. ¿Está bien? Entonces, eso por ejemplo es un caso o un escándalo de público conocimiento que puede bajar el valor de las acciones de ese banco. Porque los accionistas que en ese momento tenían las acciones en ese banco, con ese descalce significativo de la ganancia, pueden decir, nos está yendo mal, acá el BCP nos va a cerrar, entre otros, entonces yo vendo. Pagué 100, pero por 90, al primero que venga con su dinero, le vendo. ¿Está bien? Entonces, esos son los casos en que el mercado puede influir. Entonces, eso es BNR. Valor neto de realización, o qué dice el mercado que vale mis acciones. Bueno, entonces, ya tenemos claro con el enfoque que le vamos a dar en esta oportunidad, que el BPP se usa cuando supera el 20% de las acciones. ¿Sí? Acá está, es el más usado y el que tenemos que hacer. No les digo sí o sí, pero casi, porque en nuestro país no está reglado, no está exigido que yo aplique normas contables. Es más, el fisco, ¿qué dice el fisco con respecto a este aumento de valor que les voy a dar? Dice, hace nomás. Y si no haces, no pasa nada tampoco, porque no implica impuestos. Porque si vos aumentás el valor de tu activo en inversiones en otras empresas, dice el fisco textualmente, casi, porque no soy muy memorista, dice, no será grabado al momento del reconocimiento contable, ¿sí? Sino al momento de su efectiva enajenación. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Si yo este año le aumento de valor porque dice la contabilidad de la emisora que de 100 me toca 150, entonces le aumento 50, la contrapartida es ingreso, ¿verdad? Pero es no grabado, dice el fisco. Porque es un ingreso matemático estimativo no realizado todavía no se distribuyó las utilidades quizás, o quizás yo no cobré todavía esas utilidades. Entonces, dice, pero va a estar alcanzado al momento de la venta. ¿Qué pasa cuando yo vendo esas acciones? Y efectivamente, el mercado me paga 150. Entonces mis ingresos por venta de acciones van a ser 150. ¿Y el costo de venta de esas acciones cuánto va a ser? 150, porque yo le aumenté luego a ese valor en la contabilidad del activo. Y del activo va a acreditarse al costo, ¿verdad? Ese es contablemente, pero el fisco dice, acordate que yo 50 no te cobré cuando vos le aumentaste el valor. Entonces ahora va a ser solamente 100 deducible y me vas a pagar el impuesto por los 50 de aquella vez. ¿Está bien? O sea, a eso se refiere el fisco cuando nos dice que no será grabado al momento de su registración contable, sino al momento de su venta. Es por esto que todavía vamos a ver como profesionales muchas contabilidades en donde las acciones en otras empresas están al costo y nunca se tocaron. Porque no tenemos un ente regulador que nos diga sí o sí tenés que aplicar la norma. Pero si nosotros queremos honrar primero nuestra profesión, que somos contadores antes de liquidadores de impuestos, tenemos que hacer un poco honor a lo que la norma nos pide, al menos en estos aspectos que no exigen un esfuerzo desproporcionado. ¿Sí? Es una planilla de cálculo, siempre que yo pueda obtener el balance de la emisora voy a poder hacer. Les daba un ejemplo a mis alumnos sobre esto. Yo, por ejemplo, soy accionista del 40% de las acciones en la emisora. Pareciera ser que tengo control o influencia significativa. Y pido los balances y nunca me pasan. ¿Verdad? Entonces ese es el ejemplo en donde el cuantitativo dice que tengo influencia, pero en la realidad no influyo nada, porque nadie se apura por pasarme el balance y no me pasa luego, ¿verdad? Entonces es ahí donde se mide el elemento cuantitativo y cualitativo, si hay o no influencia o si hay o no control absoluto. Bueno, entonces nos quedamos de esa manera como cuáles son
cómo se presentan los estados financieros de esta asociada. Por separado, y las tres opciones que tiene es al costo, reconocimiento inicial, y después define el reconocimiento posterior, o al BPP o al BNR. ¿Sí? BPP prácticamente sí o sí tenemos que hacer, y BNR si cotiza en bolsa, la empresa donde yo tengo acciones, la casa de bolsa me puede decir si el mercado paga más o paga menos al momento del cierre. Excelente, licenciada, qué buena explicación, con ejemplos súper claros. Aquí la audiencia estará muy contenta, aprendiendo mucho también y haciendo sus preguntitas. Quiero aprovechar un ratito, si me permitís, para saludarlo un poquitito a ver desde dónde nos están viendo hoy. Nos siguen desde Asunción, desde Santa Rita, desde Altos, desde Encarnación, desde Villarrica, desde Coronel Oviedo, Limpio, Luque, desde Ciudad del Este, desde Areguá, desde Nueva Esperanza, desde Pedro Juan Caballero, desde Concepción, desde San Bernardino, desde Fernando de la Mora, desde Caguazú, y aquí estoy viendo también que nos están viendo, dice desde el Sanatorio Británico. Acá otra colega dice, está internada también, pero fiel seguidora, así que, bueno, esperemos pronta recuperación para los enfermitos, que muy pronto ya estén de alta, que estén sanitos y muy bien, y que bueno que tengan ese espíritu de seguir capacitándose, formándose siempre. Así que, cariño a todos ustedes. Seguimos con nuestra preguntita, licenciada. Dale. ¿Cómo se denomina cuando el nivel de control o influencia supera el 50%? Si la norma la denomina subsidiaria o automáticamente ya controladas en los elementos, en los números, ¿verdad? Cuantitativos siempre. Entonces, prácticamente la empresa donde yo compré las acciones es una controlada por mí, porque yo tengo más del 50% de las acciones con derecho a voto. Entonces, cualquier cosa que debatamos, lo que yo diga se va a hacer, porque 51 sobre 49, por más que se junten todos los otros, yo voy a hacer la mayoría. Entonces, es control total, ¿sí? Muy bien, perfecto, licenciada. ¿Y cómo se presentan los estados financieros de una subsidiaria? Bueno, en la subsidiaria, la norma de contabilidad de estados de información financiera ya pide que se presente de forma consolidada. Estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque la norma estima que prácticamente una unidad económica. Si todo lo que yo decido en mi empresa, prácticamente, más aún si tenemos operaciones en común, ¿verdad? Es un bolsillo izquierdo y se va al bolsillo derecho. Entonces la norma, los emisores de normas contables dicen, bueno, juntar más allá entonces y demostrarle bien ya a los usuarios de los estados financieros, que es el Estado, que son los accionistas, que no están todo el día en la empresa, que son muchas veces los proveedores ya piden balance para darte crédito, y hasta los clientes ya te pueden estar pidiendo tu balance para mirar un poco si vas a tener sostenibilidad para seguir vendiéndoles en el tiempo. Entonces acá ya introducimos un nuevo concepto, señores. Lo que nosotros estábamos barajando más arriba eran métodos de evaluación en estados financieros separados. Entonces, cuando mis acciones superan 50%, o sea 51%, ya la norma me pide que yo presente, consolide los estados financieros. ¿Qué es consolidar? Sumar el activo de la emisora con mi activo y se eliminan partidas que tenemos en común. Muy bien, perfecto. ¿Y existe la posibilidad, por ejemplo, que la participación sea 50 y 50%? También existe esa figura en donde las acciones quedan en 50-50, que les había comentado que existe también esa posibilidad, y ahí sí que las dos partes tenemos que estar de acuerdo, y la norma lo denomina participada, ¿sí? Entonces, asociada cuando no supera el 50%, pero supera del 20 al 50%, ¿sí? Después tenemos la subsidiaria o la controlada cuando una de las partes supera 50-51%.
Pero ¿qué pasa si estamos en empate? ¿Verdad? Tenemos que estar de acuerdo los dos, nos llamamos participada entonces, ¿sí? Y los estados financieros se presentan de forma combinada. Acá también quiero aclarar estos dos conceptos. No es lo mismo consolidado que combinado. Consolidado es cuando sumamos luego los balances, ¿verdad? El estado de resultados, todo completito, ¿verdad? La combinada es cuando en un juego de estado financiero yo presento empresa A, balance, estado de resultados, flujo, estado del patrimonio neto, nota de los estados financieros. Más abajo, balance B, por separado pero junto. No sé cómo les puedo explicar. Sin sumar las partidas, pero presentado todo en un juego de informe. ¿Sí? ¿Listo? Excelente, licenciada, perfecto. Y vamos con otra preguntita más. En algún momento, Sí. ¿verdad? Habían mencionado también la parte de consolidación por un lado y combinación en otros casos. Queremos entender un poquitito cuál es la diferencia entre combinación y consolidación. Bueno, vamos a explicar un poquitito mejor esa parte. Y los estados financieros de la subsidiaria dice claramente en la norma cuánto por ciento teníamos que tener para ser subsidiarias. Si alguien puede escribir o hablar. Tenemos aquí varias preguntitas, licenciada. Justamente Ok, estamos tomando bueno. nota de eso, sí. Sí, como énfasis, fíjense en el cuadrito, ¿sí? 50% o más ya somos subsidiarias, ¿verdad? O controladoras, ¿está bien? Entonces, dijimos que cuando somos subsidiarias presentamos los estados financieros consolidados. Y dice que incluye estado financiero, solo un estado financiero. Único. Como si la matriz y sus subsidiarias, porque pueden ser varias, fueran un solo ente. A esto me refería cuando decíamos tenemos que sumar todo. Presentamos un juego de estado financiero, ¿sí? Entonces, informa sobre la empresa en su conjunto o sobre el grupo empresarial, ¿está bien? Y el combinado informa los estados financieros de la subsidiaria, de la matriz, por separado, pero combinados en un mismo documento, ¿sí? Entonces, dentro de un mismo documento, los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias siguen siendo independientes, no se suman, ¿está bien? Perfecto, excelente, licenciada. Y vamos a algunas preguntitas de la audiencia también. Pueden ir escribiendo también allí, que vamos a ir leyendo. Martina Dureno consulta, ¿qué es la valoración de empresas y cuáles son los métodos de evaluación de empresas más conocidos? Sí, eso es cuando se hace, se prepara para la venta de las acciones, ¿sí? Entonces, un perito especialista tiene que valorizar cada partida del activo, especialmente del activo, cuánto es el valor real de venta de esos bienes. Por ejemplo, una sociedad que tuvo sus acciones en otras empresas toda la vida al costo, ¿está bien? Y va a vender sus acciones o va a vender o va a transferir toda la sociedad. ¿Les parece correcto que vendan al precio contable? No, ¿verdad? Entonces es ahí donde se hace la evaluación. Y viene el especialista, contador, perito en el tema. Perito no es otra palabra que especialista en algo, ¿verdad? Si nosotros somos, ¿cómo se le dice? Oficial de obra, ¿puede ser? Oficial de obra en una construcción, somos peritos en construcción, ¿sí? Entonces, un perito especialista en los temas de evaluación viene y actualiza los valores y le informa a los accionistas que la empresa, las acciones se deben vender por lo menos a X guaraníes. ¿Está bien? Y ahí vienen los métodos. Puede ser al valor contable actualizado o puede ser por tasaciones. Por ejemplo, tenía un inmueble en su activo por 100 millones que compró hace 20 años. Y tampoco nunca actualizó, porque no todos hacen tasación técnica, ¿verdad? Revalúo técnico. ¿Por
La mayoría de las empresas antes de la reforma tributaria no hacían tasación, porque en el IRASIS, del IRAGRO era claro que no era grabado ese aumento del valor del activo. Pero decía luego tasación, pero en el IRASIS no aparecía ese párrafo. Entonces todos los auditores, asesores y contribuyentes estimábamos que el IRASIS sí era grabado, entonces mejor ni toquemos, ¿verdad? Entonces ahora con la reforma quedó claro que para todas las actividades no es grabado la tasación técnica de inmuebles, ¿sí? Yo puedo aumentar el valor de mi activo, los bancos ahora me van a pedir para mirar en mi contabilidad cuánto vale mi inmueble. Bueno, entonces, si ese inmueble está tasado, está reconocido al costo por 100 millones, ¿cuál es su contrapartida? Vamos a poner un ejemplo sencillo, capital, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo vendo cuando vendo acciones? La estructura de mi empresa, ¿verdad? Entonces, es ilógico que yo venda el valor contable. Entonces, ahí entra otro método de evaluación en donde viene la tasación técnica. Esto sí que no puede hacer un contador, para eso hay peritos de otro tipo para este trabajo. ¿Qué son los peritos tasadores? Los que son especialistas en visitar el inmueble, evaluar primero por medidas, evaluar las mejoras que hay alrededor del terreno, ¿sí? Conocen los precios de mercado de cuánto están dispuestos a pagar por ese inmueble en esa zona, entre otros criterios, ¿verdad? Y ahí tenemos la evaluación de los inmuebles. Por citar ejemplos, ¿sí? Perfecto, licenciada. Y justamente, siguiendo con las preguntitas de la audiencia, nos consultan cuándo se aplica el método BPP. Se aplica cuando, acá tenemos, ¿ustedes están viendo el cuadro? Licenciado, Sí, ¿ven? se puede visualizar perfectamente. Ok. Bueno, en el caso número 2, en la fila 2, si pueden notar, dice mayor a 20% hasta 50% yo tengo influencia significativa. En ese caso yo uso reconocimiento inicial cuando adquiero, así se llama, y después la norma habla del reconocimiento posterior. ¿Qué es el reconocimiento posterior? Esto van a encontrar en propiedad, planta de equipos, en inventarios y en otros activos que aceptan el reconocimiento posterior. Es cuando yo cierro mi contabilidad, en cada cierre de ejercicio me da la opción, me pide la norma que yo le avise a mis usuarios cuánto vale ese activo a ese corte. Puede subir o puede bajar. Entonces, directamente a la consulta de la compañera, entonces BPP se usa cuando ya supero el 20% de participación hasta 50%. Excelente. Ustedes me van a decir, yo tengo el 70%, tengo que consolidar, pero no quiero, o los accionistas no quieren. No es necesario, nadie me pide, voy a trabajar para nada, ¿verdad? Entonces, usa BPP hasta el 100%, ¿sí? No está bien, pero como no está arreglado ni exigido todavía, entonces igual es lo mejor que podés hacer antes que dejar al costo, ¿sí? Excelente. Licenciada, aquí nos pregunta Mabel Pereira. Profe, tuvimos un caso donde teníamos acciones de X empresa y luego la misma hizo convocatoria de acreedores. Perfecto. Ejemplo, ¿verdad? Pero no da gusto la situación. Sí, terminar nomás la pregunta. Sí. Así nomás, ¿verdad? Así nomás ella comenta, ¿verdad? Dice, después, claro, dice, ¿cómo Sí. damos de baja esas acciones? Bueno, en principio, no desde baja hasta que nos salga la liquidación de la convocatoria de la disolución de la sociedad, porque el juez le va a pagar todito primero al personal, ¿verdad? A todos los funcionarios, porque el Código Laboral así lo establece. Y después de lo que sobra, primero va a hacer lo que la otra compañera preguntó, va a hacer la evaluación de empresa, ¿verdad? Va a ver cuánto cuestan sus activos, cuánto valen, ¿verdad? Y de ahí le va a pagar todito su indemnización completa si es que alcanzan para todos los funcionarios primero, eso habla la ley de liquidación de sociedades, ¿verdad? De quiebras, que primero a los empleados. Después de lo que sobra va a dividir entre los proveedores y si sobra algo le va a dar a los accionistas. ¿Está bien? Esa introducción es solamente para explicar de por qué no vas a dar de baja
todavía si la sentencia todavía no salió. Vas a aplicar previsiones previsiones por pérdidas en inversiones en otras empresas. Vas a jugarle allá abajo con una cuenta regularizadora que le vas a ir tirando a gastos. El débito se va en gasto. Y el crédito, si bien es una cuenta acreedora, vas a clasificar debajo de la cuenta activa inversiones en otra empresa y ahí se va a notar el descalce, ¿verdad? El efecto neto del valor de tus acciones menos las previsiones te va a dar que tus acciones están valiendo o ya no valen nada, hasta nuevo aviso. Después sale la sentencia y te toca un 10% de lo que vos habías tenido, entonces ahí es donde desafectas la previsión por ese valor y recibís el dinero en tu activo, ¿verdad? Y ya sacás de la contabilidad, desafectas la previsión, sacás ya de tu contabilidad la existencia de esas acciones una vez que cobres lo que queda. Y si no cobraste nada, desafectas las previsiones y ya sacás de tu contabilidad como pérdida realmente ese activo, ¿sí? Excelente, aquí ya nos agradece Mabel, dice gracias profe, espero entonces mi sentencia de disolución. Genial. Sí, y hacer tu previsión, si no sale este año, ya tenés que hacer una previsión para contarle a los accionistas que su plata se fue por el tubo. Así mismo. Bueno, profe, antes de irnos a nuestra última preguntita, quiero comentarle un poquitito a nuestra querida audiencia, si le damos tiempo a la profe tomar por lo menos agua, porque tuvimos muchas preguntas, así que ella fue respondiendo todas. Vamos a hablar un poquitito en este caso del sistema SIGA corporativo. El SIGA corporativo es un sistema integrado de gestión administrativa. Es un sistema íntegramente relacionado con la operativa de tu empresa. Facilita la toma de decisiones, integra todos sus departamentos, simplifica tu trabajo y elabora informes precisos en tiempo real. Algunos de sus principales módulos son contabilidad, facturación y stock, recursos humanos y también el módulo inmobiliario, adaptado por supuesto ya todo esto a la facturación electrónica. Así que aseguren el éxito de su empresa implementando el SIGA corporativo. Para más información pueden comunicarse al 021-729-0909, opción 1, que nuestros ejecutivos comerciales aguardan tu llamada. Muchísimas gracias. Entonces recuerden el SIGA corporativo, que es el sistema más completo que integra ya todos los módulos, en donde ustedes automáticamente pueden tener la información precisa en el momento que necesiten. Bueno, vamos a nuestra última preguntita, profe Dalma. Aquí vamos con la pregunta. Dice, ¿cómo se miden el riesgo y el rendimiento de una inversión? El riesgo, bueno, en finanzas existe lo que es el riesgo de las inversiones. Existen dos tipos de inversiones, los clásicos, ¿verdad? Que son las inversiones de renta fija y las inversiones de renta variable. Por la práctica y la teoría financiera, ¿verdad? Las inversiones de renta fija son de riesgo bajo y las inversiones de renta variable son de riesgo alto. ¿Por qué? Las inversiones en renta fija son, por ejemplo, CDA, de depósito a plazo, entre otros, en donde generalmente hacemos esos depósitos. Está luego, creo, prohibido hacer en otro tipo de entidades. Lo hacemos en bancos, ¿sí? Lo hacemos en cooperativas, reguladas fuertemente. Los bancos más regulados, que es por el BCP, y el INCOP es un ente regulador, ¿cómo les puedo explicar? Tiene menor fuerza, ¿verdad? Menor exigencia. Entonces, si usted me dice entre banco y cooperativa, ¿cuál es más riesgoso? Es la cooperativa, hablando así claramente, ¿verdad? Pero ambos son de riesgo bajo porque están fuertes, están regulados, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es el riesgo bajo? Que me van a pagar menos. Si yo tengo 10 millones, tengo que decidir entre depositar en un banco y comprar unas acciones,
nos enseñan que las rentas de riesgo bajo me pagan menos y tengo menor retorno a la inversión. Si yo me meto en este negocio de comprar acciones de otra empresa, corro más riesgo de que me pase lo que la compañera nos contó, ¿verdad? Que se vaya a convocatoria, terminó mi plata, ¿sí? Pero del otro lado está así, la ley de probabilidades pues siempre es 50-50, ¿verdad? Una probabilidad que yo manejo es que se vaya por mi inversión. Y por otra, es que la empresa tenga tantas utilidades que me dé retorno 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1 al año de lo que yo estoy invirtiendo. ¿Se entiende? Entonces, por eso la regla de finanzas nos dice que una inversión de una inversión de renta variable, que es acciones en otras empresas, son de retorno más importantes. Ahora, ahí el inversor se tiene que decidir su apetito de riesgo. Si prefiere asegurar y ganar 5% al año nomás en el banco, o va a arriesgarse, ¿verdad? Con la misma cantidad de plata para recibir 12%, 20% o 30% de utilidades en la empresa en donde voy a entrar. Pero ahí está el otro 50% de probabilidad de que me vengan con que perdieron, ¿verdad? Entonces mi capital, que vale 10 millones, me toca enjugar 2 millones. Entonces hay 8 nomás ya tengo. Entonces, me costó, ya me está costando carito haber entrado en ese negocio de mayor riesgo. Excelente, licenciada, qué hermosa charla. Esta entrevista realmente muy enriquecedora. Aprendimos muchísimo. La audiencia está muy agradecida, muy contenta también aquí por tenerte hoy con nosotros. Así que ojalá que pronto podamos volver a compartir contigo así un momento de capacitación para todos los clientes, amigos, colegas de StarSoft. Así que muchísimas gracias, licenciada Dalma. Muchas gracias a toda la audiencia. Y bueno, ahora vamos a proceder al sorteo de este hermoso termo artesanal que nos acompañó aquí durante todo el programa. Aprovecho mientras vamos haciendo el sorteo para agradecerte nuevamente y ojalá te hayas sentido a gusto también con nosotros. Sí, encantada. Muchísimas gracias por la invitación y por la participación también de los colegas. Qué bueno, gracias, licenciada, y ojalá cuando puedas nuevamente hacerte de un espacio podamos contar contigo nuevamente sobre este y otros temas también, ¿verdad? Sin problemas, a las órdenes. Muchas gracias. Queremos también comentarle a la querida audiencia que todos los programas quedan grabados en nuestra fanpage, como también en nuestro canal de YouTube. Así que si de repente alguno no pudo conectarse en vivo, pueden ver nuevamente la entrevista con la profe Dalma cuando les sea posible porque queda todo grabado. Muchísimas gracias y vamos entonces ahora al sorteo. A ver quién es él o la flamante ganadora de este hermoso termo artesanal. A ver un poquitito. Ahí ya está, Carmen González. Te ganaste entonces este hermoso termo artesanal. Te esperamos aquí en las instalaciones de StarSoft en Independencia Nacional 802, esquina Humaitá, para que puedas pasar a retirar este hermoso premio que te ganaste. Muchísimas gracias nuevamente, profe Dalma. Gracias a toda la querida audiencia. Será entonces hasta la próxima en un encuentro más de Enfoque Tributario 360, este espacio oficiado por la empresa StarSoft, líder en desarrollo de software. Hasta la próxima.